Está saldado. ¿Cómo andas vos? Qué día Bien. tremendo, ¿no? Tremendo. Cargado de información, con récord de casos. ¿Sabes qué? No ando muy original hoy, pero quiero hacerte una pregunta que va a atravesar prácticamente todo el programa y tenemos invitados que te van a encantar escucharlos. Está Cristiano Ratazzi con nosotros. Muy bueno. Está Enrique Zuleta Puceiro. Y está pensado el programa para tratar de saber, que yo te dije, no me puse muy original, si es la economía o es la política. O la política arrastra a la economía, o la economía arrastra a la política. Creo que de esto, digamos, hay gente que se lo viene preguntando, no solamente en el modelo argentino, desde hace muchos años, pero fíjate, ese péndulo entre la economía y la política. ¿Vos qué mirá tenés, Eduardo? ¿Crees que la confianza política se está llevando puesta a la economía? Indudablemente para mí a ver, el ruido político perjudica la economía. Las tensiones políticas perjudican y recaen en la economía. ¿Quién es responsable de esta debacle económica? ¿Alberto o Cristina? O sea, acá ya hay risas, acá en el estudio, de algunos de los invitados. La desconfianza económica que hay en el país. ¿Es desconfianza a qué? ¿A Alberto o a Cristina? O a ambos, por ahí, ponele. Sí. A ver, hoy miraba las cifras que daban temprano. Uno parece increíble cómo pasó el año, pero en enero el dólar estaba en 70. Sí. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿72, 73? Más o menos. Sí. Más o menos. Estamos en 170. Claro. 170 y pico. Claro. Y hay que ver mañana cómo va a abrir. Y me pareció muy llamativo lo que dijo Melconian, cuando dijo algo así como no puede ser que, digamos, que el país solamente tenga calma los viernes a la tarde, de viernes a la tarde hasta el domingo a la tarde, que es cuando más o menos ya empiezan los llamados a ver Y no hay mercados. Que no hay mercados. Claro, obvio. No hay mercados. Obvio. Pero bueno, por ahí pasa un poco la duda, ¿no? El dilema. ¿Sabes qué? A mí lo que me preocupa es que me da la sensación que el presidente no tiene un rumbo. No, ¿viste? Tener un rumbo es decir, bueno, voy para allá, en lo económico, ¿no? Voy para allá. El presidente un día te dice una cosa, y a la mañana te dice una cosa y a la noche te dice otra. Entonces, ¿viste? Eso enloquece. Y no se sabe bien si el rumbo económico tiene que ver con Alberto o tiene que ver con Cristina, ¿no? Si el rumbo económico se define en el Instituto Patria o en la Casa de Gobierno. Si el rumbo económico lo decide el presidente pensando en cómo le va a caer al Instituto Patria. No, la verdad no lo tengo la verdad. Mira, hoy leía un análisis que hacía un colega, Diego Genú, un amigo, le mando un saludo, y me llamó la atención porque dice algo así como que la crisis se agravó después del éxito de la reestructuración. Bueno, sí, Quiere claro. decir que el gobierno metió un golazo, Claro. después podemos discutirlo, Golazo. y el festejo del gol, los dos que somos futboleros, nos separan los colores, pero ni somos futboleros. Duró 5 minutos porque No llegó al córner el festejo. a los 5 minutos te hicieron un gol. Entonces ahí es todo tan fugaz que obviamente vos marcabas recién si el descreimiento o la desconfianza es hacia el gobierno, es hacia la vicepresidenta, a todo eso le sumás pandemia, digo, y generás este combo. Mirá, La pregunta es, mirá cómo lo político... ¿cómo salís? Mirá cómo lo político, me estoy acordando de algo. Mirá cómo lo político infiere en lo económico, y en las expectativas y en la confianza económica. Año 2015. ¿Por qué la economía tuvo un rebote para arriba? Porque había expectativas de que Macri podía ser presidente. Sí. Y Cristina salía del gobierno. ¿De acuerdo? Sí. Ahí, digamos, la expectativa era positiva. El año pasado, cuando hubo elecciones, la economía venía bien, bajando, mejor dicho, en buena posición. Dólar a 40, ¿viste? La inflación venía bajando, hasta que llegaron las elecciones. 11 de agosto. Al otro día, domingo fue eso, el lunes se cayó todo.
Y a partir de ese momento, todas las expectativas se vinieron para abajo. ¿Por qué? Porque al poder llegaba Cristina. Cristina más Alberto, bueno, está bien. Pero Alberto llegaba porque Cristina se lo regaló. La pregunta, el tema era Cristina. La pregunta, ¿no?, que no podría hacerse, Eduardo, es ¿qué para cambiar esto? Porque uno podría pensar, si fuese tan sencillo y sería un cambio de gabinete, bueno, flotarán hasta fin, digamos, harán lo que puedan hasta fin de año y harán un cambio de gabinete. Pero ¿es un cambio de gabinete el camino? ¿Es solamente un cambio de gabinete? Digo, ahí está, me parece, radicada la pregunta que uno podría hacerse. ¿Qué podría llegar a hacer que devuelva la confianza política que arrastra la confianza económica? Yo creo que tenés ahí un especialista, ¿no? A Zuleta Puseiro. Y creo que él te va a saber decir que el problema en la política, que cuando perdés la confianza o un presidente pierde confianza o su palabra se devalúa, es muy difícil recuperarla. Es muy complicado. Pero bueno, lo tenés a Zuleta, que es un maestro. Bueno, ahora lo voy a aprovechar bien a Zuleta, pero esa es la pregunta, ¿no? Si efectivamente, ¿qué debiera hacer el gobierno para recuperar la confianza? ¿Qué debiera hacer? Insisto, ¿es un cambio de gabinete? ¿Es plantear, es acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Es sincerar que tiene que haber un programa económico y dejarse de joder con la idea de plan de hoja de ruta? ¿Qué? Y por ahí es todo eso. ¿Qué? Porque políticamente el gobierno cuenta con apoyos políticos importantes. Los propios gobernadores lo apoyan a este gobierno. ¿Dudás? Bueno, Eduardo, mirá que hubo una última carta firmada por muchos gobernadores, 20 y pico de gobernadores. Más o menos. Solicitada, perdón. Me parece que hay más decepción que otra cosa. Y la decepción es con Alberto, con el presidente. Esperaban, me parece, por la información que manejo, tanto los gobernadores, ¿qué esperaban? la Liga de los Gobernadores como la Liga de los Intendentes del Conurbano, esperaban un Alberto diferente para con la vicepresidenta. Y me parece que están más de uno decepcionados. Pero bueno. ¿Qué sería un Alberto imponiéndose más por sobre la agenda de Cristina? Ponele. Ponele, dice Eduardo. Ponele. Eduardo, gracias. Chao, querido. Buen fin de, nos reencontramos el lunes. Zuleta Puseiro y obviamente Cristiano Ratazzi, un programa muy interesante para quedarnos a tratar de intentar, está Ezequiel Spillman también, por supuesto, de responder algunas preguntas que tenemos con esta idea de un péndulo que ustedes están viendo aquí a mis espaldas. Un péndulo que lo tiene Alberto Fernández en una encrucijada. Ayer hablábamos del laberinto, hoy planteamos esta idea. Es la política que arrastra la economía se derrumba porque falta confianza política. ¿A dónde mira más? ¿A dónde debiera mirar más el presidente? ¿Hacia la política, hacia la economía? Es obviamente una encrucijada que debe responder el propio presidente y que tiene que responder rápido el gobierno. Rápido. Porque si bien hace pocos meses que gobierna, el tiempo es veloz, como dice, si no me equivoco, la canción de David Lebón. ¿Es la política, es la economía? ¿Cuál condiciona a cuál? Yo sé que no es muy original, pero detrás de estas preguntas que nos hacemos, la economía le marca de alguna manera la cancha política a Alberto. Detrás de estas preguntas está en la vida de cada uno de nosotros. El futuro, seguramente, de tu trabajo, el futuro de tu familia, el futuro de este país, en definitiva. Cristiano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Es la política, es la economía? No, nunca es una cosa o la otra, son siempre interacciones de miles de situaciones. Yo trato de acordarme primero antes de la pandemia. Habían hecho un ajuste fiscal demasiado fuerte, pero era un ajuste fiscal para llevar el país al superávit fiscal. Era importante. Y yo dije, por lo menos esto empezaron hacia el camino correcto, aunque evidentemente la economía empezaba ya a sufrir de ese ajuste, pero era un momento de ajuste.
Llega la pandemia y yo me acuerdo justo 6 días antes tuve una entrevista, la última presencial, ahora volvemos a presenciales, y dije, es el momento que podemos ver una Argentina heroica, una Argentina que sale de esta pandemia, que va a llevar un tiempo, pero que sale fuerte, con ganas de exportar, que era la única cosa que Culfas y Guzmán y el presidente decían, se sale con mucha exportación. Entonces estaban convencidos y yo dije, es el momento, como el posguerra en Europa, en el cual todo se liberan la fuerza de la economía. Esa era una ilusión mía, que pensaba que eso iba a ser. Ahora, cuando un ministro de Economía dice, no va a ser el gobierno, el Estado, que resuelve esto y que va a recrear la reactivación de Argentina, creo que en eso se equivoca. Ese es el famoso neopobrismo que por mala suerte está cerca del populismo y que es una nueva moda que le gusta a Stiglitz, pero la verdad que nunca ha creado países ricos, porque los países ricos vienen de los países de la gente privada que tiene toda su fuerza. Sí, es un neopobrismo. Usted describe a este gobierno como un neopobrismo. Y sí, es una linda definición que escuché el otro día y me gusta, diría el neoliberalismo, otro neo no sé qué, pero es el neopobrismo. Y tenemos que mirar todos los pobres, obvio que hay que mirarlos todos, pero hay que tratarlo de sacarlo de la pobreza, no sumergir más gente en la pobreza. Y la sensación es que, bueno, que la ciudad de Buenos Aires es opulenta, entonces empobrezcámosla, pero ¿qué se creen? ¿Que ellos pueden vivir bien cuando Argentina está mal organizada? Son 90 años que Argentina está organizada. Pensaba que la pandemia iba a ser un gran momento para tener una especie de revolución y que el presidente podía ser Juan Bautista Alberdi y no Héctor Cámpora. Y lo dije también. Y me parece que está alejándose de Juan Bautista Alberdi. Está más cerca a la figura de Cámpora que de Alberdi. Cámpora, de hecho, es el nombre del grupo, de uno de los grupos que está en el poder y todo eso. Bueno, ¿usted hubiera imaginado este escenario y este diagnóstico que usted tiene cuando Macri deja el poder, pierde después de los 4 años complejos en los que vivió la Argentina? ¿Hubiera imaginado este Alberto Fernández? No, porque yo lo conocía y tenía estima, había hablado mucho con él, nunca lo vi así entregado al no dejar que la fuerza privada, a decir, el Estado soy yo, lo voy a hacer yo, el Estado va a resolver el problema. Nunca lo vi tan estatista cuando yo hablaba con él, me pareció una persona muy equilibrada. Y después empecé a ver los grandes desastres empezaron con Vicentín. Después leyes absurdas, el teletrabajo mal hecho. Todo empezó a ser una especie de cachivache, un cambalache, en el cual las cosas empezaron a hacerse mal. Y diría que la excelente entrada en la pandemia, que fue muy buena por un mes, pero era buena por un mes y medio. Después había que decir, yo la economía la tengo que mantener. En Europa, que yo estuve ahora un mes en Italia, al aire libre no se usa el barbijo. En todas las tiendas, sí, se mantiene cada uno cierta separación y si hay un foco, se interviene en el foco. Claro. Pero la vida es más o menos normal. En todo el mundo, la baja del PBI fue entre 3, 4, 6%. Argentina está en 12%. Ok que va a rebotar un poco, porque rebota automáticamente. Pero no había necesidad de matar la economía así. Pero el discurso de arriba vale más una vida, y puede ser que valga más una vida, pero somos lo que hace un mes y medio tenemos más muertos que todo, hasta más que Brasil. Dijo hace pocas horas. En Italia mueren 4 personas por día, en Argentina mueren 300, 400 personas. Sí, las cifras son tremendas. No entiendo. Cristiano, ahí me parece que perdieron un poco el rumbo de dónde tenía que ir Argentina. ¿Y qué debiera hacer, hablando de rumbo, el gobierno para torcer un poco el rumbo y en su mirada
en el diagnóstico que usted hace, reencauzar un poco la economía y la política, ¿no? No sé, a este momento es complicado, porque han tomado un camino, piensan que es el camino, pero está todas las variables son confusas. Cuando un ministro de Economía dice, no, yo no quiero superávit fiscal, lo tendré en años y años, vos decís, ok, pero ¿te parece una declaración para hacer a gente que quiere invertir en Argentina, un discurso para seducir los inversores, para seducir la gente que quiere ir a Argentina? No, el déficit no nos importa nada. Vamos a seguir manteniendo un déficit porque eso no es importante. En las cuentas de cada uno, en tu cuenta, el déficit es importante, aunque haya un momento difícil que puedes ayudar. Pero el déficit hay que eliminarlo. Es un problema de 90 años de Argentina. Hubo solo 3 o 4, 6 años de superávit, y uno de los superávit fueron los de Néstor. Un gran superávit, un dólar muy alto, y los primeros 4 años efectivamente la economía creció de la fuerza de la industria privada, que creció, que se exportó, se hizo todo. Pero pensar que el Estado va a ser el que va a llevar adelante una reactivación de toda la Argentina, yo creo que es equivocado. Puede ser que me equivoco yo. Hasta ahora no me he equivocado muchísimo. Pero Cristiano habló recién de pobrismo, y en la campaña, y sobre todo, una vez que ya terminaron las elecciones, quien hablaba de pobrismo es Miguel Ángel Pichetto. ¿Querés saber a qué se refería cuando habló de cultura del pobrismo? Porque se lo escuché a Pichetto. Hace poco lo dijo también Patricia Bullrich. Es un concepto, ¿no? La idea, por supuesto, de sostener a gente en la pobreza como un mecanismo de control. Pero querés saber ¿en qué términos lo puso usted la idea de pobrismo? Porque me sonó a Pichetto, ¿no? Cuando no, porque yo no lo sabía, lo había escuchado de otra gente una vez y me pareció bien. La frase es, qué horror Buenos Aires, opulenta y rica, miremos todos los pobres. En vez de hacer al revés, queremos llevar los pobres a ser tan ricos y opulentos, sacar 40% de pobreza, sacar la gente de esa pobreza. Y eso lo puede hacer solo la industria privada, con el trabajo de calidad que puede crear, y que puede crear tanto valor agregado, tanta eficiencia y competitividad, que Argentina tenga un boom de exportación, de producción, de eficiencia, de participación en el mundo. Y solo la industria privada. Cristiano, ¿usted ve o siente que es un gobierno antiempresario? Porque esto también se habla mucho. Ayer se lo preguntamos a Vilma Ibarra, que estuvo sentada allí donde está usted, y ellos dicen que no, que son un gobierno que ayudó mucho al empresariado, incluso en el momento, digamos, tan complejo que se vive por la pandemia. Ahora, ¿qué mirada tiene el mundo? ¿Cómo usted como empresario mira al gobierno? ¿Lo ve como un gobierno antiempresa? Creo que ayudó mucho, pero no es la limosna de la plata dada a todo el mundo la que crea un país. Son las situaciones heroicas de gana de todo el país. Salimos de esta crisis, hagamos la cosa muy bien, no vivamos de la teta del Estado, tratemos de hacer cosas nuevas, innovativas, que es lo que lleva adelante todo el resto del mundo, y que en realidad está siempre mucho más cerca del capitalismo que del socialismo. Entonces también el socialismo, cuando se declara socialdemócrata, no existe. El Felipe Bachelet, Felipe González, Merkel, son socialistas en el cual el mercado, lo que hacen los privados es fundamental para el crecimiento de la economía. Y ellos lo que tienen que hacer del Estado es ayudar a las personas de menores recursos. Eso hay que ayudarla en cualquier caso y en todos los casos. Pero no se puede generalizar. Habló Macri en las últimas horas, me imagino que usted lo habrá escuchado. Dijo muchas cosas el expresidente, pero dijo algo que fue uno de los títulos de las notas que estuvo dando. Creo que hoy volvió a hablar con un portal. Pero el título destacado de la nota que dio fue, o por lo menos para mí, el peronismo está secuestrado por Cristina. No sé, esas son cuestiones políticas, la verdad que no me meto. Vi alguna parte de lo de Macri, como vi alguna parte del discurso de Alberto. ¿Pero usted cree que Cristina a Alberto le suma o le resta? A ver, Cristina le lleva 30% de los votos, que automáticamente, que llueva, que truene, que pase cosa, en un grupo de argentinos, que ese tipo de populismo, ese tipo de promesas, ese tipo de ideas semifeudales que tiene el grupo de Cristina,
los encanta, de siempre, ¿eh? No importa, no hay cuestión ética, no hay cuestión moral, no hay cuestión de crecimiento, nada. Y esos votos fueron importantes para un Alberto moderado y que podía ser un articulador de cosas para llegar a ganar las elecciones. Pero ahora no quiero entrar en cuestiones políticas. Yo de Alberto esperaba mucha fuerza. ¿Dónde está ahora la fuerza? Eso no tengo más la menor idea. Claro. Sé que no creo que se está respetando la fuerza de lo privado, no se están respetando las instituciones. En este momento de pandemia, ¿qué importancia tenía la reforma de la justicia toda dedicada a ciertas situaciones? No creo que tenía prioridad para el programa de Alberto, claro. Pero ok, eso es un ejemplo. A ver, lo sumo a Zuleta. Planteamos esta idea, ¿no? De un presidente que tiene como un péndulo que va de la economía a la política, de la política a la economía, una condición a la otra. ¿Por dónde tiene que empezar? Bueno, yo creo que la situación de la Argentina no es muy diferente a la de muchos otros países. Supongamos Estados Unidos. Es un sistema desequilibrado, con un desequilibrio profundo. Si nosotros miramos la política o la economía o la salud, podríamos incorporar eso, estamos simplificando un problema que tiene mucha complejidad. Lo indicó bien Ratazzi cuando habló de las interrelaciones que existen. Ayer en el coloquio de IDEA hubo una intervención estupenda de Friedman, que es uno de los grandes periodistas del New York Times, los conocidos, uno de los grandes periodistas. Y él incorporó un concepto difícil de explicar, pero que es central. Él dice Complex Adapting Coalitions, quiere decir coaliciones adaptadas a la complejidad. Si la coalición de gobierno o de oposición llega aceptando una simplificación, que es blanco o negro, ellos o nosotros, pasado o futuro, todo o nada, religión o muerte, inmediatamente el sistema no funciona y se paraliza. Más uno, menos uno, cero. Complex Adapting Coalition quiere decir coaliciones capaces de hacerse cargo de la complejidad, de comprometerse con la complejidad. ¿Pero tenemos esas coaliciones nosotros? En el 2003 funcionó una cosa así. Traigo el 2003 porque puedo traer otros momentos. Me acuerdo de algunos momentos de Alfonsín también. Y otros de Menem también, me acuerdo. Ahora, lo traigo porque ahí estaba Alberto Fernández. Es decir, en ese gobierno, el de Néstor Kirchner, Alberto Fernández trajo una fórmula que se llamó transversalidad. Ahí estaba Martín Redrado, Prat Gay en el Banco Central. No era Néstor y yo. Era Roberto Labaña con 20 funcionarios de primer nivel. Y la relación con el Brasil la llevaba Betty Nófal. Y el vicecanciller era el Pechi Quiroga, que ha muerto hace poco, que el intendente de Neuquén. De Neuquén. Ahí había 6 gobernadores radicales y una relación fluida que eran los mejores. Y eso terminó en Kirchner-Cobos. ¿Y quién era el ministro de Economía de eso? Martín Lustó. Eso era transversalidad. No era pacto entre partidos, no era Moncloa. Pero no estaba la grieta. ¿Eh? No estaba la grieta. ¿Cómo que no había grieta? El país había salido sin sistema político. Yo he ido a comer, como vos seguramente, con políticos. Llegábamos y se paraba la gente y nos sacaba, nos escupía. Los políticos no podían aparecer. No podían aparecer. Cuando fueron los acuerdos de San Nicolás, Cristiano fue parte, yo también, mucha gente participamos. Fue un gran esfuerzo después del 2002 para recomponer la cosa. No había dirigentes políticos. Algunos, me acuerdo de Margarita Stolbizer, pequeños que aparecían. Era dificilísimo. Tanta grieta había que la grieta se había tragado a la dirigencia política. Que se vayan todos. Claro, pero la grieta era entre la sociedad y la clase política. Y los políticos, por una razón o por otra. Ahora, Enrique... Algunos había políticos que se lo reconocía. Bueno, me acuerdo un día que fui con un gran diputado que ha muerto, radical, muy reconocido en aquel momento, pero a él también lo empezaron a silbar, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Era un momento donde la política estaba en el peor momento. Ahora está funcionando la política, no nos gusta. O sea, a mí me parece que el problema de la democracia en el mundo no es la ineficiencia, la corrupción, la falta de representatividad, la ilegitimidad, que son todos factores importantes. El peor es la simplificación, es el espíritu de simplificación
incorporado en el análisis y sobre todo en la Y operación. la simplificación es esta idea de un país binario, de ellos o nosotros. Binario, ellos son nosotros. Entonces, tenemos- Perdón, Enrique, el ellos o nosotros involucra a o somos un gobierno pro empresario o somos un gobierno pro trabajador. Bueno, Y se puede ser... Es demasiado simplificador de vuelta. Pero algo de eso, ¿no? A ver, nosotros necesitamos los trabajadores. De hecho, estamos haciendo acuerdos arriba de todo esto con la clase trabajadora para ir adelante. La estamos haciendo con mucha atención y con mucha convicción del otro lado, del lado nuestro. Entonces no veo empresario trabajador. Yo creo que es un tipo de cultura. Queremos una cultura en la cual el privado está al centro de la actividad económica y los políticos hacen cosas de política, o el político se pone a la cabeza de una actividad económica y la maneja él. Y eso no funcionó nunca en ningún lado del mundo. Y yo me acuerdo, por eso me divierte estas brechas del dólar, cuando yo era adolescente y vivía en Italia, iba a Rusia, Polonia, compañía, que había una brecha de cambio aún mucho más alta que el 100%. Era 200% y tenías que ir a ver dónde cambiar tu plata para tener los rublos, si no te daban el rublo oficial. Nunca ha funcionado esa economía medio forzada y rara. La economía tiene que ser bastante simple, abierta al mundo, eso no hay ninguna duda. Las economías cerradas han siempre creado pobreza. Hay que ir abierto al mundo y hacer una economía normal. Esto es lo que necesita hace años Argentina. Y que entre péndulo y péndulo nunca llegó a tener una constancia de una política abierta. El nuevo que llega, no hay ninguna razón que insulte el viejo. El nuevo que llega debe decir, voy a construir sobre la cosa que hizo el viejo. Hay alguna cosa que sí, no me otras gusta, que no. cambio, pero hay muchas cosas que hizo bien. No es que el que fue hizo todo mal. A mí eso, por lo Ahora, menos, Déjame un solo Sí, ejemplo dale. de la noticia de hoy, que lo tendrías que tener en la primera línea, de hoy, que te demuestra que no son tan simples las cosas. Ley de quiebras, meses enteros discutiendo. Sí, sí. Proyecto unánime en diputados. Autor del proyecto Máximo Kirchner. ¿No es cierto? Todos los sectores, todos juntos, al diputado. Hoy el Senado votó un proyecto desarmando el proyecto de diputados. Fue una batahola el Senado. Y ahí tenías kirchnerismo de aquel lado construyendo y kirchnerismo de este lado destruyendo. Pero esperá, El proyecto vuelve para atrás. A ver si entendí bien. En este caso hablaste de Máximo y del Senado. En diputados salió todo perfecto. Máximo Armando, la madre de Desarmando. Coalición, no, la madre no. No quiero hacer nombre. Fíjate quiénes son los senadores. Casi todos con intereses creados. Muchos abogados laboralistas, mucha gente que tiene intereses, que no salgan esas cosas constructivas. Muchos sectores en la Argentina, patronales, laborales, políticos, De un lado y del otro. intelectuales, periodistas, otros, no están interesados en que haya construcción. Necesitan la idea. Hoy la ley del Senado sale con una cantidad de modificaciones tremendas porque invalidan, de alguna manera, tienen un sesgo antiempresario notable en algunos temas. Fue una batahola, vuelve la ley entonces a diputado. Pero El diputado Enrique, se va a quedar 6 meses más allí paralizada. ¿Por qué? Porque no se quiere tener una solución fácil, transparente, directa al tema más importante que ha producido la pandemia en todo el mundo, que es precisamente el default público, que lo conocemos, Privado. y privado. Y privado. Y sobre todo de las pequeñas y medianas Ahora- empresas. Intereses hay en que eso siga en el aire, que los jueces sigan manejándose como quieren, que los abogados hagan sus litigios interminables, que los empresarios zafen de responsabilidades gravísimas y que los, vamos a llamar, trabajadores, entre comillas, porque no son los trabajadores. ¿Quién? Trabajadores somos todos. Son los representantes, algunos representantes de trabajadores, permanezcan en esa protección clientelar a una sociedad paralizada. ¿Quién le saca partido a la grieta? Bueno, es una Argentina acostumbrada a la grieta. Y en todo el mundo hay esto. Hay gente que necesita ellos o nosotros. A mí me parece que los nombres los podríamos hacer, pero
ha habido un estilo político instalado en la Argentina desde hace tiempo ya, que trata de hacer un sistema bipolar. ¿Lo inaugura el kirchnerismo? No, eso comienza allá en los años 90, cuando deciden la reforma constitucional del 94, que peronismo y radicalismo deciden vamos a ver dos grandes partidos. Ahí se reforma el Senado, se crea el Consejo de la Magistratura, una cantidad de que dice la mayoría y la minoría se reparten. Senadores, 2 para la mayoría, Sí. 1 para la minoría. ¿Y qué pasa si hay 8 partidos? ¿Te das cuenta? Y de allí las pasos son todos sistemas polarizantes, el balotaje, que lo que tratan es de alguna manera de extremarlo, ellos y nosotros. Me parece que la Argentina tiene un mapa de alineamientos políticos parecido a Europa, con socialdemocracias, con conservadorismo, liberalismo, izquierdas de todo tipo, y tiene un sistema de partidos que pretende ser a la americana, tipo Westminster. Y ese sistema lo que busca, me parece a mí, es un juego de tenazas que lo tuvimos en la elección pasada. ¿Qué pasó en la elección pasada? Una polarización absoluta. Hubo un tipo, por ejemplo, Esper, que casi no pudo ser candidato. Había 5 candidatos en el Frente de Todo en el mes de mayo Sí. del 2019. Entonces, esta polarización es un sistema artificial que obtura la representación, no deja que se exprese la fuerza productiva, ni la inversión, ni el trabajo, ni la representación política, y empobrece el sistema. Y eso lo desquicia. Es lo que pasó en Estados Unidos con Trump versus Biden. Cristiano, ¿cómo se es empresario en la Argentina de la grieta? Esa Argentina que acaba de describir en un análisis brillante de Enrique. ¿Cómo se piensa? Digo, porque el empresario, vamos a decirlo claramente, tiene que poner, tiene que invertir, tiene que pensar en futuro, tiene que, obviamente, ganar guita, porque todos los empresarios quieren ganar plata. Pero ¿cómo se es empresario en esa Argentina de la grieta que en el medio... Pero eso no sería solo de la grieta. La grieta aumentó después de la crisis del 2001. Fue más de grieta la Argentina. Pero es desde el 1930 que Argentina tiene altos y bajos y altos y bajos. No tiene una línea. El presidente Justo hizo la Junta Nacional de Granos, de Carnes, y para colmo creó el Banco Central. De ahí en adelante vino Perón, entonces mucha la culpa de Perón. No, venía de antes el problema. Y después seguimos así. ¿Qué hace un empresario? Se adapta maravillosamente bien a estas variables. ¿Qué le pasa a Argentina? Empobrece. Porque no hay toda la inversión, toda la eficiencia, todo lo que tendría que haber para ser un país en el cual, insertado en el mundo, es competitivo, cosa que tiene la capacidad, porque la ley del las empresas de la ley del conocimiento son fuertísimas. Ahora, cuando vos le haces mal la ley de conocimiento en Argentina, una empresa te puede mover 5.000 personas de Argentina a Uruguay, Colombia, Claro. países hispanoparlantes, en 10 minutos. Y Argentina pierde 5.000 personas de trabajo bueno, Claro. de trabajo bien remunerado, de trabajo que está remunerado arriba de la pobreza. Entonces, volvés y tratás de hacer. La ley del teletrabajo, había mucho consejo para hacerla bien. Terminó una ley de la industria del juicio. Es decir, vos usás el teletrabajo Claro. haciendo mucha atención porque haces un llamado a la hora persal y te viene un juicio diciendo Claro, que claro. lo llamaste. Ahora, en entonces, y Cristiano, eso le- son cosas inútiles. Le cambio la pregunta Sí, entonces. entonces. Una pregunta que seguramente entre los empresarios se la harán mucho. Yo se la voy a hacer como uno a veces se la pregunta off the record a los empresarios. ¿Es negocio la Argentina? Depende. Para alguna cosa puede ser negocio. Siempre en cualquier dificultad ves algún negocio. Entonces depende. Ahora, Las dificultades también son negocio. no hay duda. La oportunidad quiere decir que si tenés una organización y si vos sos más adaptativo de los problemas que puede haber, podés sacar un muy buen negocio de dificultades, de confusiones, de poca apertura y clareza en todas las reglas. Siempre podés sacar ventaja. Uno que saca, a este le hago hacer la retención baja, la retención más alta, así le bajo el precio, y yo que le compro, tengo retenciones más bajas y entonces le compro a un precio mucho más favorable para mí. Ese tipo de negocios hay por todos lados. Por eso que la economía tiene que ser lo más simple,
lo más sana, lo más lineal posible, porque en general las fuerzas de la producción, la fuerza de la inventiva, la fuerza que tienen las empresas, salen de eso. Yo en la dificultad salgo fuerte. Ahora, si hay todo un manto de dificultad en el cual alguien del Estado dice resuelvo todo yo dando un poco de limosna acá y después voy a hacer yo la reactivación, no le hace bien a Argentina. Se llama... Pero las empresas ¿Se llama incertidumbre eso? Decía incertidumbre, reglas muy raras, impuestos a la exportación, cosa rara. El mundo no tiene impuestos a la exportación. Ingreso bruto en Europa desaparecieron hace 60 años, 70 ya. Impuestos de sellos no hay en el mundo porque es un mal impuesto. Impuesto a los débitos y créditos, un impuesto horrible que tenía que durar un año. Y todos lo saben. Y en el pacto fiscal eso estaba previsto de ir bajando estos impuestos. Anticipo de Ahora ganancia está parado eso también. anticipo de ganancia en la cuota de Netflix. Claro. ¿Puedes explicar cuál es la lógica? Claro, claro. Ahora, Enrique, ¿este es un gobierno incierto? ¿Es un gobierno incierto o es un momento incierto? No, hablé de complejidad. El sistema es complejo. Ahora, yo quiero decir una cosa que tal vez nos quedó pendiente lo que dijo Feynman. Mira, se habla de Macri llegando con unas grandes expectativas y de Alberto con una gran expectativa, llega Cristina y... Pero no olvidemos lo que pasó en la elección intermedia de Macri. Macri ganó las elecciones, tenía un gabinete estupendo, lo que era ese Banco Central, todo. No hubo un solo inversor. La inversión se paró el día después de las elecciones, de un triunfo electoral. Es que la desconfianza que genera el sistema. El sistema funciona mal. Porque vamos a ver, las regulaciones laborales. Tema central, absoluto. La gente es pobre porque no tiene trabajo. Pero perdón, Enrique, no tiene trabajo porque no puede, nadie va a entonces contratar el a nadie. inversor desconfió de Macri, desconfió de los últimos años de Cristina, desconfió de Macri, desconfía de Alberto. Porque problema la Argentina, entonces. No, porque ninguno de los gobiernos, que ese es el pacto que tienen los partidos políticos y en parte, por supuesto, los sindicatos y muchos los trabajadores, no cuestiona ciertos fundamentals de ese sistema. Las regulaciones laborales, las regulaciones de los servicios de los 90, no se pueden mantener con inflaciones del 50%, 57%. Fueron pensadas, cuando se hablaba del dólar para actualizar una tarifa, era el dólar americano, de la época de la convertibilidad. Es decir, si el país no revisa la infraestructura normativa, institucional y la adapta a los tiempos, ¿qué debería hacer el gobierno? Yo no voy a estar para dar el consejo en ninguno de nosotros, pero es obvio que la complejidad requiere incorporar independientes, los mejores talentos, gente con otra perspectiva. ¿Cuántos ministros de este gabinete, o del de la Rúa, o del de Macri, son IVA responsables inscriptos? Sería interesante saberlo, ¿no es cierto? A ver si alguno de ellos sabe lo que es el formulario 931, ¿no es cierto? O mil cosas que definen una persona que es un ciudadano activo, que trabaja, que funciona y que corre riesgos, se invierte. Los ministros en general vienen del mundo académico, vienen de las grandes polémicas de los papers de los economistas, vienen de los organismos internacionales, tienen mujeres ricas, no son gente, vamos a decir, muy pocos hay, en los tres gobiernos. Te hago esos tres últimos gobiernos porque me parece es importante. No fue así el de Duhalde, que tenía mucha gente de mucho carácter, que Duhalde también convocó porque el país estaba fundido y convocó a mucha gente. Me parece que la apertura, la incorporación, los independientes, la despartidización, la desfaccionalización son cuestiones pendientes. En el 2003 hubo algo de eso y ese periodo tan corto en que lo hubo, estaba Alberto allí y eso funcionó. Después... Vos te agarrás de eso, como... No, casi como una lo pongo esperanza. como ejemplo, pero... Casi como una esperanza, es Claro. decir, él ya vivió un Porque momento... eran los mismos protagonistas. A ver ese... Déjenme preguntarles mismos. a los dos, porque atraviesa la economía y la política un elemento central que además tiene, vos lo sabés, Enrique, muy mala imagen, que son los sindicatos, tanto para la actividad económica como vos en la política. ¿En qué lugar los ubican y cuánto de estas trabas que vos marcabas, Enrique, o las trabas que usted marcaba, Cristiano, tienen que ver con el rol de los sindicatos? ¿Cuánto ven que ocupa esa injerencia? Las corporaciones políticas, las corporaciones sindicales y las corporaciones empresarias.
Si uno mira esos magníficos documentos de la UIA, son documentos desde la perspectiva de los industriales. Claro. Ahora, hay miles y miles de empresas que gimen bajo las regulaciones laborales. Hoy, con la legislación laboral existente, ninguna pyme puede hacer fusiones, adquisiciones, entrar en una SGR, sociedad de vía recíproca. No pueden tener carpeta bancaria. No, tener 3 empleados para un kiosco es un problema. La contingencia laboral. Tenemos que poner un kiosco con 2 amigos, tenemos un problema con los empleados. La contingencia laboral, aunque no tengan problema, la contingencia laboral, que es la posibilidad del conflicto, las inhabilita de estar en la economía real. Están fuera del sistema, aunque anden bien, aunque vendan, aunque sea... ¿Cuánto tenés? Y 40 trabajadores. A ver, bueno, tenés esta contingencia. A ver, Cristiano. Bueno, yo soy sectores grandes, como es la cadena de valor del sector automotor. Nosotros en general tenemos OSMATA o UOM como sindicatos. Todos hemos tenido relaciones muy interesantes, a veces difíciles, pero en general OSMATA y UOM se portan como sindicatos serios, adultos, educados y que están buscando una Argentina mejor de productividad, eficiencia. Nuestra industria es 70%. Dialogan, conversan. Dialogan, conversan. No le tocó camioneros, Cristiano, intuyo, Bueno. por ejemplo, ¿no? Claro, No, digo, porque lo mismo- por ahí WOM, está hablando del gremio de la CGT. Es lo que le tocó. Yo hablé No le tocó, Cristiano. Bueno, por eso hablé de lo mismo te Smata y dicen Wall. los empresarios de la construcción, de la UOCRA. Bueno, ni hablar No de es la problema de UOCRA. las Yo empresas también grandes, es viví un problema 15 de las años empresas. con la UOCRA de primera todos. Claro. Entonces, yo, La empresa Smata, grande WOM, no la tiene UOCRA, litigiosidad laboral. excelente. La empresa grande no tiene litigiosidad laboral. No Sufren los existe. más chicos. No existe. Sufre la- Es sufre la una cultura. cuestión que tiene que ver abajo, o sea, donde está el 95% de la actividad económica. No de la facturación. Enrique, ¿manejás números de la imagen de Alberto? Sí, le mandé algo de la placa, pero no vale la pena que hagamos Sí eso. que vale la pena. No, Alberto Sí que vale la pena. Me parece que Alberto lo que ha tenido es, ha bajado el agua de la inundación, están las piedras. ¿Qué piedras? Las mismas piedras que había en el 2019. Entonces son piedras negras, sucias, hediondas, y hay que hacerse cargo de ellas. Eso es lo que tiene la Argentina. No cambió nada, no hubo ningún milagro. Entonces me parece que Alberto Fernández tuvo un reconocimiento muy fuerte en la etapa inicial de la pandemia y derivadas de un factor único, que era el driver de eso. Ahí lo tenemos, Facu. Ahí tenés. Sí, mira, ¿cómo evalúa el desempeño como presidente de Alberto Fernández? Esto es octubre, primera Octubre. quincena de octubre, esto es ahora. Ahora, No, te lo procesé para traerlo esta noche, Sí. nada más. Tenemos todo, pero no quiero acá hacer- evalúan la gestión directamente del presidente. del presidente. Y la evalúan con 5 categorías, muy positiva, positiva, negativa, muy negativa, no sabe, no contesta. Está peleando, tiene mitad Con y lo mitad. cual, entre la muy positiva y la positiva tiene casi 45. 45 Sí. de gestión. Y La gestión en general, después Gestión hay que ver en la general. gestión económica, la gestión la gestión de la en pandemia. la pandemia está mejor, en la economía está muy mal. Mirá, en acá está- las relaciones exteriores la gente no sabe qué Acá hacer. le da un chiquitín negativo la diferencia entre el Lo positivo y el importante es que negativo. son 30 puntos menos que la situación que tenías hace 3 meses. Pero eso es la realidad. Claro. Hay- 30 puntos menos porque al comienzo de la pandemia lo destacaba Cristiano. Tenía 70 y pico. Todo el mundo destacaba cómo manejó los primeros 2 meses. Pero además otra cosa muy importante, la sociedad tiene un nivel de información muy Tremendo. importante. La sociedad argentina es una sociedad alerta. Es una sociedad que tiene los brazos llenos de cicatrices, te das cuenta de la que es imposible venderle nada. Nunca podrá haber en mucho tiempo carismas así fundacionales. Es una sociedad experimentada. Cristiano, ¿usted dónde está acá? ¿Dónde se ubica? No voy a entrar en eso. Pero no es voy privada a la entrar encuesta, en- además, ¿no? Es privada. Es privada, tenés tenés razón, razón. Facundo. Es No voy a decir tu privada. nombre. No, pero no es mi opinión esa. Esos son los datos que me salen, ¿no? Los datos que opina la gente. Pues, A ver en la no, economía. No, yo sabe, creo que no la gestión de contesta. Alberto No es sabe, una- no no contesta. contesta, bien, un Cristiano 1%. se ubica en el 4%. 4%. Muy bien, muy bien. Estuvo rápido, Cristiano, estuvo muy... A ver, la economía. ¿Cree usted que el gobierno conserva el control de la economía o cree que lo ha perdido? El control de la economía, fíjense, Tremendo. si ha perdido el control casi al 60%, cerca del 40% conserva el control de la economía. Y de este lado, ¿cree usted que la política económica del gobierno está bien orientada y marcha en el rumbo correcto?
para solucionar finalmente los problemas de la Argentina, ¿sí? 41,2. 60 te da en realidad, Facu. Te da 60. Toda la negativa, ¿no? En lo 6 de negativo cada te da 10 60. creen que no. ¿Qué Es muy pasa fuerte, con o sea. el COVID? Vamos al COVID. Sí, no sé si lo están acá, no traje lo del COVID. ¿Cómo evalúa la actuación del gobierno nacional en la gestión de la crisis sanitaria? Ah, sí. Acá, muy bien, entre muy bien y bien, suma un porcentaje cercano al 60%. Quiere decir que la gente todavía interpreta que la gestión sanitaria... No, le reconoce buenas Acá está. intenciones, reconoce que ha habido un esfuerzo, sabe que las cosas no funcionan, pero no está dispuesto a reconocer que el fruto de cosas espurias o poco transparentes. Lo está acompañando en ese sentido Claro. el gobierno. 60 contra menos de 40%. Sí. Por Son 15, 20 puntos abajo Claro. respecto Claro, de esa era la pregunta. ¿Cómo estaba en mayo esto, Enrique? La positiva estaba en A mí no me cuánto, gusta cerca de 80. traer la cosa. Hoy esta noche no quería traer la serie porque la serie es. Es muy larga. No, pero más o menos es para saber. disruptiva, Claro. yo me engaño. ¿Qué ¿La está positiva pasando? estaba más cerca de 80? Sí. O sea, 8 de cada 10 en lugar de 6 de cada 10. Claro. Ahora, me parece algo importante que es la expectativa. Creo que el mundo empresario trabaja mucho con la expectativa, Cristiano. Vamos a ver los resultados, después le pregunto, no lo voy a hacer opinar, ¿qué expectativa usted tiene para adelante? Lo voy a hacer opinar, pero bueno. ¿Usted tiene confianza en que el país logrará superar las actuales dificultades? Pregunta sencilla, me encanta, porque Zuleta pregunta sencillo. ¿Sí? Esto tiene que ver con expectativa, y acá vos tenés 55.3, donde la gente le pone, hay una apuesta de Y expectativa. vas a ver en lo personal también, tiene más expectativa. La gente cree que ha hecho los sacrificios, que esto tiene que funcionar. No puede ser que no funcione, no puede ser. ¿Quién hace que esto no funcione? Con todo el esfuerzo que hemos hecho. Hay un poco de eso, ¿no? Y ahí lo ves, 55.3, 44. ¿Funcionará? ¿Cristiano? ¿No Pues funcionará? es lo que esperamos todos. Todos tenemos hijos y nietos en Argentina. Queremos que funcione para ellos también. Y es solamente una historia. Nosotros hacemos inversiones a 3, 4 años. No la hacemos a 6 meses. Entonces todo tiene que ser algo que crece bien, normalmente integrada al mundo. Pero, por ejemplo, en la industria automotriz, hay una teoría del vivir con lo nuestro. No ha dado ningún resultado nunca. Hay una teoría en la cual vos sos un productor de un modelo que va a todo el mundo y que se exporta a todo el mundo con eficiencia y competitividad. Ese es el modelo que veo yo para Argentina, pero que en este momento el nivel de impuestos, de ineficiencia, de no competitividad de Argentina hace Lo muy dificulta. difícil que se pueda exportar al mundo. Y entonces eso, evidentemente, tenemos que ver cómo crear las condiciones que poner una planta en Argentina para exportar a todo el mundo sea muy eficiente y muy competitivo y que sirva, como tenemos en Serbia, en el sur de Italia, en Turquía, en México, todo, que va a todo el mundo. Acá nos hemos encerrado siempre solo un intercambio con Brasil. A nosotros nos conviene, por eso Europa, yo estoy totalmente a favor del acuerdo con Europa, porque a ese momento tendremos integrado con Europa fábricas muy eficientes, de alto valor agregado, de alto valor, proveedores de primera que producen en cantidades, por lo tanto en economía de escala, y exportan también sus productos. Claro. Eso es lo ideal de nuestra industria, Cristiano, no encerrarnos. le hago una pregunta para una respuesta corta. ¿Hace cuánto que vive en la Argentina? ¿Cuándo vino a la Argentina? No, yo nací en Argentina, fui a estudiar todo. ¿Nació acá? Nací acá a los 8 años. ¿Padres italianos? Padres italianísimos. Nací acá, cuando yo tenía 8 años nos mudamos, viví en Roma, en Venecia, en Milano, haciendo la secundaria, la universidad y la universidad. Y ahí volví un año, porque tenía que hacer el servicio militar, y después fui a Harvard a hacer el posgrado en Harvard. De ahí me fui un poco por el mundo y volví con toda la familia en el 81. Y de ahí estoy acá desde el 81. Pero como argentino nativo, Sí, claro. con hijos argentinos, volvíamos... ¿Con una mano en el corazón? ¿Se arrepiente de haber vuelto? No, absolutamente no, porque creo que en algunos momentos importantes de Argentina ayudé a hacer una Argentina mejor
y espero todavía poder ayudar a que sea una Argentina mejor para mis hijos, para mis nietos. Yo ya estoy en periodo de jubilado. No hago Está muy nada, bien, se lo no ve muy hago bien. nada de vida de jubilado porque no Totalmente. lo siento y se ve que nadie me quiere jubilar porque es solamente un telegrama. Pero quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un país que cuando uno va hablen bien de Argentina. De hecho, estábamos por entrar en el OCDE. Eso quiere decir que estamos entre los primeros Claro. 15, 16 países del mundo. Cristiano, Scaglione se ocupó mucho de eso, estábamos muy cerca. Ahora nos estamos alejando con una velocidad que da calambre. Quiero volver a una Argentina que quiera estar en el OCDE, que sea ambiciosa, que quiera estar entre los países más importantes, más ricos, más opulentos del mundo. Me gusta la idea que Argentina salga de la pobreza para adelante con gente fuerte, una economía fuerte, reconocida en el mundo. Cristiano, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Ojalá se haya sentido cómodo. Muchas gracias. Enrique, lo mismo. Es un placer siempre, aunque sea un ratito por WhatsApp, charlar. Gracias por haber estado esta noche aquí. El placa de recuperados, la cifra que nos gusta dar antes de terminar el programa. Hay mucha gente que se recupera en la Argentina y esto también hay que contarlo. 764.859. No todas son malas, como solemos decir cuando cerramos 4 días. Spielman, gracias. Ha hecho un programa ABC1, podríamos decir, para Canal A. Pero por los Es un programa invitados, del Pastor. por No los- lo tenían esto, ¿eh? por los Lo tenían invitados. Por los invitados, Invitados no por de usted. lujo. Decía por Cristiano y por Mira, Enrique. hoy hay que felicitar, A la hoy, producción. ayer, a la producción, Por supuesto, claro que a todo el equipo de producción. Hoy, ayer y siempre, me Usted dicen es una acá. ABC1. Usted es una ABC1. en Nos el fondo, reencontramos Pastor. el lunes, porque hoy es jueves, y esto se llama 4 días. Vamos de lunes a jueves, a las 10 de la noche. Nos reencontramos, por supuesto, en la pantalla de 24. Mañana a las 10 de la mañana los espero en el noticiero, en Equipo Noticias, junto a Flor Donovan y todo el equipo. Chao, gracias.